Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se nos unen en esta noche a este webinar y de manera especial a nuestro invitado, el doctor Germán Madrigal Redondo, quien compartirá con nosotros el tema Retos de la investigación y la innovación farmacéutica en tiempos de la pandemia por COVID-19. Iniciando de esta manera la celebración del mes de la farmacia en Costa Rica, con una serie de actividades académicas programadas para nuestros colegas, considerando todas las áreas de ejercicio profesional y resaltando la labor de nuestros farmacéuticos, particularmente en esta pandemia. Para iniciar esta conferencia, cuyo objetivo es explicar los principales retos en materia de propiedad intelectual y regulación sanitaria que enfrenta la investigación y la innovación farmacéutica en tiempos de pandemia por COVID-19 para implementar de manera rápida sus resultados. Procederé a presentar al doctor Germán Madrigal Redondo, a quien le agradezco en nombre de los organizadores su anuencia para disponer de su valioso tiempo y compartir con nosotros este tema. El doctor Germán Madrigal es docente investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina de Costa Rica. Es perito evaluador de patentes del Registro Nacional de la Propiedad, autor de numerosas publicaciones científicas y ha participado en múltiples congresos y actividades científicas a nivel nacional e internacional. Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas INIFAR de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. El doctor Madrigal posee el doctorado profesional, la licenciatura en farmacia, la maestría en análisis y control de calidad de medicamentos de la Universidad de Costa Rica, la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y tiene especialidad profesional en propiedad industrial e intelectual de medicamentos y examen de patentes de invención. El doctor Madrigal dispondrá de un tiempo de 45 minutos en su disertación y al final tendremos un periodo de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes envíen mediante el icono de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Madrigal. Muy buenas noches a todos los presentes, en especial pues a los compañeros del Colegio de Farmacéuticos. Un agradecimiento al Colegio de Farmacéuticos, a la Academia Nacional de Farmacia. Voy a hacer la presentación. Voy a disculparme un momento, voy a apagar la cámara para poder hacer la presentación y pues cualquier duda, pues con mucho gusto se las voy a contestar al finalizar la presentación. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Voy a comenzar la presentación. Es una presentación muy corta, pero básicamente se basa en una técnica que a mí me gusta mucho, que es la mayéutica socrática. Entonces, como verán, son 10 puntos que vamos a ver y cada punto tiene 3 preguntas. Y esas preguntas las voy a contestar según mi opinión, pero en realidad esa no es la idea. La idea es que cada persona se haga la pregunta y se la conteste y al final hacer un conocimiento colectivo y responder entre todos la pregunta. Para cada tema yo voy a tener una idea central que únicamente es mi opinión, pero que ustedes pueden enriquecer con sus opiniones. La idea de esto es hacer un conocimiento colectivo. Bueno, como ven, la presentación se llama Retos de la investigación y la innovación farmacéutica en tiempos de la pandemia para COVID-19, pero como verán, aplica para muchas otras cosas. Entonces vamos a empezar. Bueno, el principal objetivo es explicar los principales retos en materia de propiedad intelectual y regulación sanitaria que enfrenta la investigación y la innovación farmacéutica en tiempos de pandemia por COVID-19 para implementar de manera rápida sus resultados. El primer reto es la generación de ideas. ¿A qué se refiere esto? Voy a hacer las 3 preguntas y cada una las voy a ir contestando, vuelvo a repetir, según mi criterio, pero ¿cómo analizar el problema a resolver? Hay 2 enfoques principalmente, pueden haber más. Hay un enfoque que se basa en estudiar el problema, ese es el que yo prefiero, y el otro es el enfoque en estudiar necesidades. Voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando uno se enfoca en estudiar necesidades, voy a hacer esta analogía, imaginémonos
que en mi casa o en su casa tenemos un árbol de guayabas y tenemos muchas guayabas. ¿Qué hacemos con esas guayabas? Podemos hacer jalea, podemos hacer un fresco de guayaba, podemos comérnoslas, podemos dejarlas que se pudran, etc. Esa es la necesidad. Tenemos un producto y necesitamos darle una aplicación. El enfoque de problema es diferente. El enfoque de problema es, tenemos un problema y vemos cómo lo resolvemos. En el enfoque de problema, lo que hacemos es estudiar profundamente el problema y ver cuáles alternativas pueden solucionar ese problema. La segunda pregunta es cómo generar ideas, la creatividad. Para ambos enfoques, cualquiera de los dos, necesitamos generar ideas. En el caso del enfoque de necesidad, necesitamos generar ideas para utilizar ese bien o ese producto o ese servicio que tenemos en abundancia y necesitamos utilizarlo. En el caso del enfoque de problema, necesitamos generar ideas para resolver el problema. Hay un tema aquí que es muy interesante. Vamos a tener una cantidad de métodos, por ejemplo, uno es la discusión, una es la lluvia de ideas, otro es, bueno, todos los métodos que a ustedes se le ocurran. El tema importante aquí es que esas ideas verdaderamente se enfoquen, ya sea a resolver el problema o se enfoquen a ser útiles para la necesidad. ¿Y cómo sabemos eso? Por variables. Tenemos que conocer puntualmente las variables que queremos analizar. Aquí hay otro dilema, y el dilema es, que es lo que más o menos el resumen de este slide, es enamorarse del problema y no enamorarse de la idea. ¿Qué pasa? Muchas veces, ya sea por ego o por un poquito de obsesión o lo que sea, tendemos a decir que una sola idea es la correcta y no tenemos apertura. La primera cuestión para resolver esta segunda pregunta es necesitamos tener apertura mental. Tenemos que oír, escuchar y procesar toda la información. Si nosotros nos centramos en una sola idea, ya con esto no estamos innovando y con esto vamos a generar mucho problema porque también si la idea esta no funciona, se acabó todo. Entonces, una de las principales causas es tener la mayor cantidad de apertura mental y despedazar un poco los arquetipos que tenemos originalmente. O sea, lo que nosotros creemos como correcto, sino abrirnos. Para esto funciona mucho, en mi experiencia personal, estudiar otras cosas. La literatura, la historia. Y les voy a decir por qué. Porque estudiamos cómo piensan otras culturas. Para manera de ejemplo, nosotros tenemos una hora que tiene 60 minutos, un mes que dura un año que dura 12 meses, un día que dura 24 horas y un minuto que dura 60 segundos. ¿Por qué eso? Bueno, porque los sumerios, hace más de 7,000 años, hicieron eso. Y no se basa en nuestro sistema decimal, que serían días de 10 horas o horas de 100 minutos, sino se basa en un sistema totalmente diferente. Y eso nos permite esa creatividad. No todo es correcto. A pesar de eso, ha sobrevivido más de 7,000 años. Seguimos contando el tiempo en minutos, en 60 minutos una hora, en 60 segundos un minuto, y en 24 horas un día. La tercera pregunta es cómo analizar las ideas para resolver el problema. Y esto es muy importante. Cuando tenemos el problema o la necesidad, debemos poner variables objetivas. Y esas variables objetivas sirven para todas las ideas que tenemos, para todas. No podemos decir, me voy a brincar la idea, esto para esta y esta otra para lo otro. Ejemplo, si yo quiero fabricar un medicamento, estamos como farmacéuticos, los pasos están muy claros. Estudios in vitro, estudios preclínicos, estudios clínicos. Si nosotros evitamos esa línea, cada vez que evitamos esa línea estamos cometiendo un sesgo. A veces la emergencia nos impide ver eso y queremos hacer las cosas más rápidas. Yo
creo que, como lo veremos más adelante, la forma de hacerlo más rápidas es trabajar en simultáneo y de forma sinérgica, no brincándose pasos. Entonces debemos tener bien claro y en caso de emergencias basarse bien en lo que ha pasado antes para no cometer los mismos errores. Si nos brincamos pasos porque queremos, no pasos que no valen, sino pasos objetivos que ya se han demostrado que son indispensables, si brincamos esos pasos podemos cometer graves errores y eso es lo más importante. Bueno, vamos al segundo punto. La conformación del equipo de trabajo. Aquí esto es, pero sumamente importante. Ya tenemos ideas, ya tenemos un problema bien estudiado, una necesidad bien estudiada, tenemos las ideas, pero si no tenemos un equipo de trabajo que crea en lo que estamos haciendo con funciones bien establecidas, todo se derrumba. Eso es fundamental. ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo? Bueno, dependiendo el problema que vamos a resolver. Recomendación, lo más interdisciplinario posible. Hay que tener, por ejemplo, equipo de comunicación. Equipo, porque si no comunicamos bien la idea, nunca va a tener resultado. Equipos de, por ejemplo, en ciencias de la salud, farmacéuticos, médicos, microbiólogos, y ojalá en otras áreas, enfermeros, odontólogos, cualquiera que pueda dar un aporte al problema y que nos ayude no solo a fomentar la creatividad, sino a ser más objetivos. A veces descartamos, por ejemplo, el tema social o a veces descartamos el tema ingenieril. Todos los aportes son importantes. Entre el equipo de trabajo, lo que tiene que tener es ciertas cualidades y para mí las cualidades es que sean colaborativos, o sea, que sean responsables, que sean pertinentes, que sean sinceros, que sean honestos y que tengan interés, o sea, que sepan para lo que vienen. La segunda pregunta es cómo les seleccionar el equipo de trabajo. Bueno, para mí lo más importante es que cumplan esos valores. Si alguien no tiene interés, entonces es mejor descartarlo. Si alguien no quiere colaborar, es mejor descartarlo. Si alguien no es sincero, verdaderamente, hay que descartarlo. O sea, básicamente yo lo uso por una escala a veces un poco subjetiva, pero que son valores. Si el interés, por ejemplo, en un equipo de trabajo es sobresalir sobre el grupo de trabajo, para mí eso no sirve. ¿Por qué? Porque va a generar un sesgo. A veces la gente más bien quiere salir en la tele en lugar de otro compañero y eso a veces toca, porque ni modo, toca salir. Hoy me tocó, por cierto. Pero no es porque uno lo necesita o lo quiere, es porque el proyecto lo ocupa. Entonces, hay que tener muy claro que el objetivo principal para seleccionar el equipo de trabajo debe ser en base al proyecto. Si el proyecto es, obviamente, en ciencias de la salud, pues su eje debe estar basado en profesionales de ciencias de la salud, pero no debemos descartar otros profesionales o otras personas que nos pueden ayudar. Siempre es importante que a partir del eje se escojan personas que sean colaborativas o que puedan aportar. Siempre la idea es sumar, no restar. Personas que impriman negatividad o que no colaboren con el proyecto no es conveniente elegir. Y finalmente, ¿cómo implementar un equipo de trabajo? Y aquí sí esto es muy importante. Cada persona del equipo de trabajo tiene que tener una función. No podemos tener personas solo viendo. Funciones y objetivos a realizar en un tiempo determinado. Si a alguien no se le puede dar una función, entonces no es necesario en ese equipo de trabajo. Si alguien no cumple la función, tampoco es necesaria en ese equipo de trabajo. Y aquí lo difícil para mí es lograr implementar, articular todo, porque tiene que haber un eje, vuelvo a decir, una persona que coordine para que todas estas acciones sean en conjunto, no simplemente sean aisladas, como muchas veces se dice, bueno, ustedes hagan esto y yo hago lo otro y no hay comunicación. Debe haber un enlace, deben haber reuniones periódicas, mínimo una vez por semana, o quizá más. Ahora es más fácil con WhatsApp y otras cosas. Deben intercambiarse información científica, deben intercambiarse opiniones, debe principalmente reflexionarse, debe haber periodos en donde se reúnan las personas y digan, bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo mal, evaluaciones previas para ver hacia dónde vamos y en caso de que sea necesario incorporar más personas, ya sea por
que salen nuevas funciones, no sobrecargar a las personas, sino buscar incorporar más personas, porque si a veces sobrecargamos a un miembro del equipo con una función o con más funciones, puede ser que simplemente no las cumpla o no funcione. Entonces, todo eso hay que estarlo evaluando constantemente. El tercer paso, aquí es una pregunta, van a ver, comunicación, divulgación o recursos. ¿Qué es primero? ¿Qué debe ocurrir primero? La comunicación, la divulgación o la obtención de recursos. Y esto es algo, vea, es una pregunta casi que fundamental. ¿Qué significa comunicación para mí? Bueno, en el caso, voy a poner el caso mío. Yo tengo que comunicarle a mis autoridades, en el caso de la Universidad de Costa Rica. Tengo que informar a mis compañeros, a mis autoridades inmediatas y a mis autoridades más superiores, rector, decana, pero también tengo que comunicarle a mis compañeros lo que quiero hacer. Y ese es lo primero, no nos lo podemos brincar. Para mí eso es lo primero. Si uno comunica después de que divulga, y divulgación es al público en general. Ahora, el problema cuando uno divulga algo es que básicamente ya se compromete a algo. O sea, ya usted cuando divulga algo, por ejemplo, si va a decir que va a hacer tal cosa, lo van a estar avisando o preguntando de qué está haciendo. Yo tenía un error que antes yo divulgaba las cosas antes de comunicarlas. No siempre la comunicación, cuando usted la va a hacer, te van a responder. No siempre que vos comuniques algo va a ser positivo. O sea, te van a decir, ah, sí, continúe. No. A veces hay que comunicar muchas veces la misma. Y la misma información a diferentes lugares. Y tratar de comunicarlo a todas las personas para que nadie se sienta excluido. Y ya luego que se ha comunicado y que o no has recibido respuesta o que has recibido una respuesta positiva o etcétera, evaluar todas esas respuestas o no respuestas para formar una estrategia de divulgación. La divulgación, muchas veces la persona quiere divulgar todo desde un inicio y a veces, sobre todo en temas de propiedad intelectual, la divulgación casi siempre es lo último. Pero bueno, en este momento es muy importante divulgar, aunque sea etapas parciales, porque si no, la gente dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué duran tanto? La gente no entiende que a veces la ciencia no es instantánea. Y finalmente, la obtención de recursos. La obtención de recursos muchas veces está relacionado con esos dos aspectos, comunicación y divulgación. A veces con la comunicación obtenemos los recursos, a veces no. A veces es necesario divulgación parcial, por lo menos, para obtener recursos, para ir obteniendo la credibilidad. Y hay que avanzar con lo que se tiene. Muchas veces la obtención de recursos no es instantánea, no aparecen así como, vea, tome 10 millones para que siga con el proyecto, sino hay que informar a muchas personas para que alguna de esas puertas se abra. Obviamente es muy importante el trabajo que has hecho antes, porque la credibilidad no se construye en una noche, viene del trabajo de muchos años. La segunda pregunta es, ¿cómo se alcanza el equilibrio entre comunicación, divulgación y obtención de recursos? Aquí yo les voy a decir algo, esto es mucho de experiencia. Si usted me preguntara a mí, casi todos pecamos en divulgar más que en comunicar. Y desgraciadamente, aunque la experiencia me ha dado que hay que comunicar más que divulgar. Entonces, para alcanzar el equilibrio hay que comunicar y analizar esas respuestas, no respuestas, y las respuestas si son positivas o negativas, como les digo, y a partir de eso tomar decisiones de qué divulgar. Mucha gente dice, bueno, pues si no tengo recursos, ¿cómo continúo? Y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones también. Los recursos son personales, de equipamiento, materiales y de dinero, no simplemente. Entonces, cuando uno forma el equipo de trabajo en la etapa previa, debe ver también en ese equipo de trabajo si tiene lo mínimo para empezar. Cuando uno va a empezar cualquier proyecto, tiene que tener una base, no puede empezar de cero, porque inicialmente, muy difícilmente vamos a tener apoyo. Entonces, debemos tener un equipo de trabajo con cierta experiencia, tenemos que tener instalaciones, cositas que ya se hayan trabajado, para poder a partir de esa pequeña plataforma sostenernos mientras tenemos
recursos. La divulgación es una forma de obtener recursos, pero tenemos que tener credibilidad y haber comunicado, porque si divulgamos sin haber comunicado, lo que vamos a tener más bien es que las poquitas puertas que se nos podían abrir se nos cierran y ya no podemos continuar. ¿Cómo obtengo buena comunicación, buena divulgación y buenos recursos? Que es otra de las preguntas. Bueno, la comunicación creo que lo más fácil es por escrito, pero debemos utilizar otros medios igual, no oficiales, pero básicamente toda la comunicación debe ser por escrito. Ya después, si no tenemos respuesta, pues se puede usar otros medios, reuniones, WhatsApps, pero básicamente la comunicación tiene que ser oficial para darle seriedad a la cosa. La divulgación es un tema muy interesante porque la divulgación se logra cuando usted ha creado una relación con los medios de comunicación previa. O sea, debemos ir fomentando, por eso la importancia de incluir en todos los proyectos personas que trabajen en comunicación, porque son como gremios, o sea, como nosotros conocemos farmacéuticos, los periodistas o los comunicadores tienen conocidos periodistas. Entonces, cuando uno, conoce a dos, conoce a tres, conoce a cuatro, y ahí poco a poco va formando redes. Lo más importante en la divulgación son las redes. Y ahora, como lo verán, las redes sociales son fundamentales. A veces un post en un lugar donde tenga muchos fans nos va a ayudar a divulgar, pero no es en cualquier sitio, porque a veces podemos divulgarlo en un sitio de, no sé, de música, y la gente, el público meta no va a ser el adecuado. Tenemos que estudiar muy bien el mensaje, cómo lo vamos a dar, y esto para eso se apoya mucho en el tema de personas expertas, y en comunicación esto es muy importante, la experiencia del comunicador. A veces equipos de trabajo, agencias de publicidad o agencias de relaciones públicas nos pueden ayudar. En el caso de nosotros, la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica nos apoya mucho, pero a veces también ocupamos apoyo externo. Y la obtención de buenos recursos, eso debe también a la experiencia de la buena relación. Normalmente uno quisiera que los recursos llegaran porque uno es un buen investigador o porque tiene muchas publicaciones. Pero básicamente, si usted no ha publicado o no ha divulgado sus investigaciones, no va a obtener nunca recursos. Para obtener recursos oficiales, necesita tener publicaciones, haber participado en proyectos, trabajar con equipos interdisciplinarios. Pero para obtener recursos del sector privado, les importa más que tengas buena divulgación, una buena imagen y además cosas prácticas, cosas que se puedan vender o que se puedan utilizar. Muchas veces, por más currículum que uno tenga, si no tiene cosas prácticas que hacer, no vas a obtener recursos del sector privado. Y la imagen es muy importante. La imagen. Y la imagen no de persona, porque esto quiero entenderlo, es la imagen del equipo de trabajo, del grupo, en este caso de la facultad, del instituto, porque esa imagen se construye durante muchos años. Entonces, por eso es muy importante estar divulgando constantemente actividades no solo de un equipo de trabajo, sino de muchos equipos de trabajo, porque eso fortalece la imagen y te va a facilitar la obtención de buenos recursos. E incluso voy a hacer un agradecimiento aquí al Centro Nacional de Información de Medicamentos, el CIMED, dirigido por la doctora Milania Rocha y también por el proyecto de gestión de la terapia ahí que dirige el doctor Alfonso Pereira, y a la decana, la doctora Victoria Hall, porque gracias a recursos del CIMED pudimos obtener el principio activo para fabricar el Favipiravir. Y gracias a la empresa Alcames, también gracias a ese apoyo, pudimos obtener el Remdesivir para desarrollar este otro proyecto. Entonces, la divulgación de todas las actividades nos permite obtener buenos recursos porque tenemos credibilidad y además nos hace una alianza, nos hace trabajar como equipo. Y posteriormente ese equipo nos va a devolver de alguna forma, ya sea en especie o en recursos, ese esfuerzo conjunto. Aquí voy a hablar de algo que es muy importante, innovación e investigación. No es lo mismo innovación e investigación. Yo puedo investigar, bueno, primero, ¿qué es innovar? Innovar significa, en mi opinión, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hacer algo que llegue
a tener un éxito concreto, de la naturaleza que sea, social, económico, farmacéutico, o sea, algo concreto, que finalice en algo que mejore lo que está previamente. Si me dice un fresco de cal más rico que el de mi vecino, o un mejor tamal, o unos mejores medicamentos, eso es innovar. Las innovaciones pueden ser grandes, pequeñas, hay de muchos tipos. Investigar no necesariamente es innovar. La gente cree que investigar es innovar. Yo puedo, por ejemplo, investigar, voy a decir un ejemplo, por qué se hizo una grieta en una pared. Y yo puedo pasar mi vida estudiando por qué se hizo esa grieta en la pared. Y veo todas las variables. Y puedo llegar a algo, a veces sí, a veces no. Puedo investigar, por ejemplo, no sé, los colores de una mariposa y puedo llegar a algo o puedo llegar a nada. Entonces, investigar es un acto de más subjetivo en el sentido de que poder recopilar datos, pero no llegas a analizar esos datos. A veces llegas a analizarlos, pero no terminas en nada concreto. Entonces, la investigación se basa en recopilación de datos, luego puede ser el análisis de esos datos, pero si eso no termina en algo concreto, no se puede llegar a una innovación. Ahora, incluso cuando se llega a algo concreto, si eso concreto no mejora o no supera el conocimiento ya existente, tampoco estamos innovando. Entonces, mucha gente es investigadora, pero no innova. Y para mí, lo importante es articular la innovación y la investigación. Y entonces, ¿cómo se articula la innovación y la investigación? Pues de esa forma, primero recogemos datos, analizamos datos, procesamos esos datos y obtenemos resultados. Esos resultados tenemos que compararlos, y aquí es la parte en donde genera la innovación, con toda la información o con todos los resultados o con todos los productos o con lo que existe antes de lo que yo hice. Si logro mejorar eso que ya existe, lo que se llama el arte previo, si yo logro mejorar eso, estoy innovando. Y a veces no creamos que la innovación va a ser algo que va a cambiar el mundo. Como diría Pepe Mujica, ahora me conformo no con cambiar el mundo, sino con cambiar la acera del frente de mi casa. Básicamente, a veces pequeños cambios van generando innovaciones muy importantes. A veces no nos damos cuenta de la innovación. Por ejemplo, a veces innovamos y no nos damos cuenta. Hasta después, cuando alguien lo utiliza o cuando le encuentra aplicación a nuestras investigaciones. Pero siempre cuando investiguemos, lo importante es compararnos con lo que existe en el arte previo y de esa manera vamos a innovar. Si no, no lo vamos a lograr. La comparación es fundamental. Y a veces a la gente le da miedo esa comparación y se ciega, lo que les decía al inicio. Se fijan más, se enamoran más de la idea que del problema. Si uno se enamora del problema, está constantemente comparando todas las soluciones posibles, todas las ideas posibles, y de esa forma va viendo si innova o no innova. El tiempo, bueno, que ya vamos a mitad de tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Cómo logramos acortar el tiempo de una investigación innovadora? Bueno, en el campo farmacéutico esto es muy complejo. Básicamente es trabajando en paralelo varias situaciones. Siempre manteniendo el equilibrio. O sea, por ejemplo, nosotros estamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico. Estamos comunicando nuestro interés en desarrollar un nuevo medicamento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente escribir cartas y todo, pero paralelo, investigar el arte previo de estas terapias para ir adelantando, ir construyendo un acervo bibliográfico y también ir viendo qué personas pueden formar parte del equipo de trabajo y y estudiar el problema. O sea, hacer actividades simultáneas. Eso acorta los tiempos. Si nosotros seguimos una línea estrictamente y vamos paso a paso, eso alarga los tiempos. No digo que esté mal, pero
a veces es necesario hacer actividades en simultáneo. Ahora, lo que hay que evaluar es que esas actividades en simultáneo no choquen o no generen resentimiento. Porque, por ejemplo, si yo comunico algo y ya estoy haciendo una investigación, por ejemplo, en el laboratorio, probablemente ya mucha gente se va a enojar. Entonces hay que estudiar muy bien el microambiente laboral o el microambiente de investigación para saber qué actividades podemos ir desarrollando en simultáneo para no entorpecer también el proceso, porque a veces si a una autoridad se enoja, pues hasta ahí llegamos. Luego, ¿cuánto tiempo tenemos para saber si vamos por buen camino? Esto se logra con una evaluación casi que constante, casi que en tiempo real. No todos los días vamos a tener resultados, pero sí todos los días podemos pensar en dónde están los problemas o por qué no avanzamos. Entonces, creo que lo importante es reuniones de equipo de trabajo para ver cómo van las actividades. Lo segundo es ver resultados y evaluarlos en el momento que van sucediendo los resultados, no esperarse al final, sino cada pequeño resultado ir evaluándolo y ver el entorno, cómo se comporta. Y lo otro muy importante es ver si no hay otras alternativas nuevas, si no ocurrió algo que mi idea la cambie. Por ejemplo, si mañana, voy a poner un ejemplo, sale la vacuna contra COVID-19 y es 100% efectiva y con 0 efectos secundarios, es una suposición. Entonces, todos los estudios para desarrollar medicamentos contra COVID básicamente dejan de tener sentido. Entonces, hay que estarse actualizando totalmente del entorno. No podemos aislarnos de ese entorno para saber si va bien los resultados. Es parte de la evaluación. Lo otro es en cuánto tiempo debemos concretar una investigación innovadora. Bueno, eso va a depender de la investigación. Siempre yo digo que tenemos que ponernos un tiempo máximo y un tiempo máximo para todo el proyecto y un tiempo máximo por etapas. Y tienen que ser tiempos realistas. Y es parte de la segunda pregunta. Si no estamos cumpliendo esos tiempos, es parte de lo que no está funcionando. Ejemplo, ¿cuánto dura mínimo un medicamento en desarrollarse desde cero? Bueno, no podría decir 5 años, pero si no partimos de cero, ¿cuánto en desarrollo un medicamento para el registro del Ministerio de Salud? De mínimo 8 meses. Si es muy rápido y a tiempo completo, 10 meses, porque hay que hacer estudios de estabilidad, hay que hacer estudios de preformulación, hay que comprar los principios activos. Todo esto se acorta si tenemos algunos recursos. Si ya tenemos los principios activos, ya se acorta tiempo. Si tenemos los métodos analíticos, se acorta tiempo. Si tenemos un equipo de trabajo grande y unas personas se dedican a formular y otras personas se dedican a hacer el método de análisis y a validar, se acorta tiempo. Entonces, es la evaluación de los recursos que tenemos y el personal lo que nos va a permitir evaluar correctamente el tiempo. Pero siempre tienen que ser tiempos realistas. No podemos, y esto es fundamental, no podemos decir tiempos no realistas por quedar bien. Porque si decimos cosas que no son ciertas, perdemos la credibilidad. Y una sola cosa que no digamos correcta, que nos equivoquemos, se acaba todo. Se acaba todo el proyecto. O sea, tenemos que ser muy estrictos. Es preferible decir la verdad con los tiempos, aunque uno sepa que puede terminar antes y alargarlo un poquito más, a decir algo que no es cierto en tiempo. Porque después te lo van a pedir y te van a decir, bueno, ¿por qué no? Si usted me dijo que dentro de una semana iba a tener X resultado. Entonces, cuando uno se equivoca, es mejor decirlo si fue un error o una mala interpretación antes de que se haga más grande la bola y nos digan, bueno, no cumplió lo que usted dijo. Los tiempos tienen que ser muy objetivos y siempre es preferible atrasar, extenderlo un poquito de la realidad que acortarlo porque es un problema. Barreras. Ahora sí, empezamos con, diría mi abuelo, con el baile del Zambito. Aquí empezamos. ¿Cuáles son las principales barreras regulatorias? Bueno, les voy a decir algo que tal vez la gente, yo que trabajo en esta área, las barreras son de dos tipos, las que existen y las que no existen. ¿Cuáles son las que existen? Que hay todos los reglamentos habidos y por haber. Y las que no existen
la innovación tiene mucho ese problema. Las barreras que no existen a veces son igual o más problemáticas que las que existen. Por ejemplo, ahora con COVID, la principal barrera es, hay el tratamiento, esto que dicen de emergencia, hay algún procedimiento para fármacos de emergencia o hay algún tratamiento para pacientes terminales, por ejemplo. No hay legislación al respecto. Y eso es un problema ético y legal, ¿verdad? En otros países sí existen esas legislaciones. Por ejemplo, en el caso de la atención farmacéutica es muy importante el consejo farmacéutico. Pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, incluso hay prescripción farmacéutica, en Costa Rica no. Entonces, la falta de legislación a veces es una gran barrera ética y legal. Procesos acelerados, por ejemplo, no existe nada sobre procesos acelerados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los permisos de funcionamiento en tiempos de crisis como ahora? ¿O qué pasa con cualquier cosa, con cualquier regulación que ustedes se puedan imaginar según esta emergencia nacional? Es justo, por ejemplo, se pueden obviar estudios en fase preclínica en animales para acelerar el desarrollo de un fármaco, una pregunta, o no se pueden. ¿Se pueden brincar los estudios de fase 1 o no se pueden? ¿Cuánto es el número de pacientes en un caso de emergencia, digamos, para un fase 2? O sea, esos vacíos en la legislación a veces son un poco problemáticos. ¿O qué requisitos se piden, por ejemplo, para pruebas diagnósticas en este momento en el Ministerio de Salud, que no sean PCR-RT, o para pruebas serológicas? A veces esos vacíos nos impiden avanzar. Otra de las cosas que nos impide avanzar es, por ejemplo, la misma regulación. Si nosotros no tenemos experiencia en regulación, les voy a contar así, sin decir nombres, ahora que se estaban haciendo los respiradores, había mucha gente que obviamente no es del área de salud y no sabe que había que pedir permisos al SICUA o que había que ser, digamos, investigador observacional o investigador intervencional, que están inscritos en CONIS, no conocía la legislación. Entonces, cuando hacen con buena intención las cosas, van encontrando barreras que no sabían que existían, que no sabían que había que tener, y ahí eso también se resuelve con el equipo de trabajo, ¿verdad? Si vos tenés un buen equipo de trabajo, puedes evitar esas barreras, porque simplemente preguntar o consultar. La parte regulatoria es muy compleja, tiene muchas aristas, y entonces siempre en todo equipo de investigación tiene que haber alguien que conozca todos los tejes y manejes regulatorios, internos y externos, porque si no, vas a fracasar. Y eso también ayuda a cortar el tiempo, ¿verdad? La segunda pregunta en este tema es cómo se manejan esas barreras regulatorias. Bueno, ya la contesté un poquito con la primera. Es, primero, haciendo un estudio desde el inicio del proyecto. Usted tiene que hacer un estudio de toda la reglamentación o regulación a aplicar y ver la viabilidad técnica de cumplir. O sea, ahí es parte de lo del tiempo, de cuánto dura, por ejemplo, un estudio clínico, cuánto dura un estudio preclínico, cuánto dura una formulación, cuánto dura una validación de un método analítico. Todo eso. Y si vos no tenés la respuesta, hay que preguntarle a alguien. No es que usted tiene que tener todas las respuestas, es que tiene que haber un equipo de trabajo o personas que conozcan de eso. Esto casi siempre en todos los proyectos de investigación fracasa porque no hay expertos en temas regulatorios. Y tema regulatorio en salud es, si vas a trabajar en farmacia y no tenés experiencia en regulatorio, es terrible, porque ahí puede ser un desastre. Todo lo que hagas termina en nada. Entonces, para saber manejar esto, es hacer un estudio del tema regulatorio, tener a alguien de experiencia en tema regulatorio y además, si es posible, consultar a la autoridad, ya sea sanitaria o jerárquica, cuáles son las mejores vías para poder avanzar. Un ejemplo es el artículo 117 de la Ley General de Salud o el artículo 7 que permiten ciertas, digamos, excepciones, para decirlo de alguna forma. En el caso del 117 para que la caja compre medicamentos que no están registrados, en el 7 para facilitar
digamos, el desarrollo de estudios clínicos. Pero aún así, no crean que saber esos detalles a veces no es tan bueno, porque a veces igual no los puedes aplicar, más bien te frustran, porque si vos te haces una falsa expectativa de que vas a utilizar el artículo 7 de ley de la ley de investigaciones biomédicas, de eso depende no de uno, sino del ministro de Salud. Entonces, uno tiene que siempre tener el peor escenario y el mejor escenario a nivel regulatorio. El otro tema es cuáles son las formas de vencer estas barreras regulatorias. Algo que a nadie le gusta, pero lo primero es leer mucho, mucho, leer mucho. Y segundo, conversar con expertos en el tema. O sea, no hay otra vía. Obviamente, usted puede usar cualquier otra vía, como a veces hay gente que no cumple los reglamentos y se brinca, pero eso al final te va a traer consecuencias. O sea, porque si te brincaste un solo reglamento, ya toda tu investigación puede cerrarse. Entonces, y hay sanciones en algunos casos. Entonces, de ahí, si los que empezar en esto tienen que aprender que hay que ir leyendo. Si usted va a trabajar en medicamentos, le hace todo lo de medicamentos, si hacen cosméticos o en equipo biomédico o en lo que sea, tiene que leerse todo. Y no solo lo nacional, incluso internacional, tratados en otros países. A mucha gente no le gusta, pero es necesario. O sea, sin esto no se puede. Y luego, pues obviamente, a partir de esa experiencia de otras personas y de la lectura, se puede plantear una estrategia para poder no vencer, digamos, como brincárselo, pero por lo menos disminuir la barrera regulatoria, hacerla más accesible al cumplir todos los requisitos. Viene otra barrera, es que esto es un camino de campo traviesa, barreras de propiedad intelectual. Hay muchísimas y a veces son las más desconocidas. Por ejemplo, la más conocida son los datos de prueba o las patentes. Esas barreras tienen que ver con que alguien tenga un derecho exclusivo. Entonces, por ejemplo, yo soy dueño, voy a poner un ejemplo ahora que está de película para lo que estamos analizando. Remdesivir. Remdesivir es de la empresa Gilead. Esta empresa tiene en este momento una solicitud de patente en Costa Rica. Todavía no tiene la patente. Pero ¿qué pasa? Ya eso le genera ciertos derechos de propiedad intelectual. Si le dan la patente a la empresa Gilead, ¿qué pasa con Remdesivir? ¿Se puede o no usar? Ya eso implica otra cosa. Hay varias formas, y ahí viene el segundo punto, cómo se manejan las barreras de propiedad intelectual, en este caso en una emergencia. Hay licencias, por ejemplo, licencias obligatorias o licencias de utilidad pública, la misma ley lo permite. Entonces, las licencias de utilidad pública incluso las puede darse por decreto ejecutivo. Está en el artículo 17, 18 y 19, por ahí anda de la ley de patentes. Ahora, obviamente, si se hace una licencia hay que pagarle al titular en caso de que se le conceda la patente. Entonces, hay que tener claro eso y eso lo pagaría el gobierno y en parte el licenciatario, el beneficiario de esto. Pero todas las leyes de propiedad intelectual tienen ciertas puertas y ejemplo es la investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso del Remdesivir, y como está sucediendo en este momento, sería para investigación clínica o investigación farmacéutica de formulación. No es necesario aplicar las leyes, en este caso las licencias de utilidad pública o utilidad obligatoria. Entonces, hay que conocer bien la ley, porque la ley nos da la respuesta. En una emergencia, por ejemplo, se puede investigar y esa investigación está exenta de esta barrera. Igual, podemos cometer errores con marcas, podemos cometer errores con datos de prueba, podemos cometer errores con un montón de formas de propiedad intelectual y por eso, lo mismo, ¿qué es la respuesta? O estudiamos o consultamos a alguien que sepa de la materia. ¿Cómo se manejan estas barreras de propiedad intelectual? Yo les dije, bueno, una es utilizar las excepciones que hay en las mismas leyes. Por ejemplo, la excepción de investigación o las licencias obligatorias o de utilidad pública. Esas son 3 mecanismos que se pueden utilizar en el caso de patentes. Ahora,
las patentes y la propiedad intelectual, yo lo puse ahí, puede ser un fantasma, un aliado o un enemigo. Un fantasma es si no las tomamos en cuenta. O sea, que no existen, ahí está. Pero puede ser un aliado. ¿Por qué? Porque podemos utilizar información de patente que no esté registrada en Costa Rica para adelantar nuestra innovación o para adelantar nuestra investigación. Y esto se hace en la primera etapa, ¿verdad? Que es la investigación que se hace de todo el arte previo que les decía. Eso nos ayuda. Si usted hace una buena investigación de arte previo, nos adelanta el tiempo, a veces meses o años, y evita cometer errores. Y mucha de esa información puede ser positiva, porque también evita problemas, pleitos legales, o nos adelanta a hacer formulaciones mejores de lo que nosotros creíamos. Y como les decía, eso también responde a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las formas de vencer estas barreras de propiedad intelectual? Mucha gente no conoce el tema de propiedad intelectual porque creen que es muy técnico, pero la verdad, cuando uno ya se acostumbra, que en realidad es relativamente fácil porque el acceso es público, es mucha información que es muy común a lo que nosotros hacemos. Lo único que es, obviamente, estudiar el área de competencia, porque a veces yo me pongo a hacer una patente de ingeniería electrónica, pues probablemente no sabré nada ni entenderé nada. Pero si yo me pongo a estudiar una patente de formulación, me da muchos tips que son muy útiles. Y esos tips los puedo utilizar luego para el proceso de investigación mía. Y me da ideas o soluciones diferentes a la que yo pienso. Ejemplo, una solución muy fácil es la incorporación de un tensioactivo en una formulación. Parece muy obvio a veces, ¿verdad? Pero muchas veces no se usa. ¿Qué hace un tensioactivo en una formulación? Mejora la solubilidad. Entonces, si hay formulaciones que tienen problemas de solubilidad, es mejor incorporar de una vez el tensioactivo. Eso parece obvio, pero no es obvio, es inventivo, eso es algo muy intelectual y a veces en las patentes aparece esa información que nosotros no tenemos en cuenta en el momento de hacer una formulación. La tercera, las barreras administrativas. En esto tengo un conflicto emocional. ¿Cuáles son las principales barreras administrativas? Hay tantas. Son tantas. Son tantas porque a veces ni se sabe cuáles son. O sea, lo único que yo les puedo decir es que cuando empiecen un trabajo, cualquiera, investigación o cualquier cosa, sepan y resígnense que van a haber barreras de todo tipo, administrativas. Que no enviaste una carta, que te equivocaste de formulario, no que el formato del formulario no era este, sino que era el otro, que la firma digital no sirve, que hay que actualizarla, que lo enviaste el correo y no llegó. O sea, es que las barreras son todas. Entonces uno tiene que ya estar pensando en lo peor y tener mucha fuerza mental y psicológica para poder avanzar, porque por más ordenado que sea uno, por más respetuoso de todas las leyes, por más todo, siempre va a haber barreras administrativas. Siempre. Le caíste mal a alguien, ya hasta ahí llegó. Alguien que no te quiere ayudar, ya hasta ahí llegaste. Siempre van a haber barreras. Y lo importante es tener una buena actitud ante eso. Tratar hasta donde sea posible de lograr por la vía del diálogo o la vía del razonamiento resolver esto. Que eso es lo segundo. ¿Cómo se manejan estas barreras? Lo principal es tener mucha paciencia, tratar de que esas barreras no te destruyan emocionalmente para continuar. Y lo más importante es apoyarse en tu equipo de trabajo. O sea, ahí sí es cierto, muchas veces uno no sabe ni qué hacer y a veces ocupa que alguien te apoye en haciendo una carta o haciendo un oficio o revisando alguna observación. Y ese equipo de trabajo es fundamental porque si no te vuelves loco. O sea, cuando uno se mete en un proyecto, sépalo que la parte administrativa, la gente cree, y aquí es un error, cree que lo administrativo, la burocracia, es símbolo de orden.
Y aunque todos creemos y a todos nos molesta la burocracia, cuando estamos ya en un puesto administrativo, mucha gente se le olvida. Yo por lo menos estoy siempre en autorreflexión en ese tema. Muy pocas veces los cuerpos administrativos se autoanalizan para disminuir los trámites burocráticos. Y esto sucede porque no dependen de solo ellos. Digamos, puede haber una buena voluntad. Digamos, voy a poner un ejemplo de un curso o de una organización de hacer algo bueno, pero si la jerarquía o si la rectoría o si la vicerrectoría o si el Ministerio de Salud o si la Caja del Seguro Social no te respalda, es una cadena. No haces nada. No haces nada. Un ejemplo muy fácil, nada más para pasar a la siguiente pregunta, es el tema de firma digital. Por ejemplo, aunque es una ley de la República, en aduanas todavía no lo aceptan. Tenés que todo firmarlo en físico, un ejemplo. Y eso es una ley de la República. Y ahora muchas entidades que antes no aceptaban la firma digital, las obligaron, pero aún así hay reticencia, a pesar de ser una ley de la República. Entonces, la autorreflexión es muy importante para las organizaciones y hay que tratar de que cuando se va subiendo en las jerarquías, evitar eso. Y un día me dijeron algo muy interesante, y creo que es cierto. Me dice, bueno, ponga al burócrata a hacer los papeles que a usted le piden. O sea, si usted llega a un puesto de jerarquía y piden 1000 papeles, dígale a ese burócrata, bueno, hágalos usted, para que sienta lo que es. Entonces, eso mismo puede ser que mejore un poco y disminuya. No todo el papeleo es necesario y no todo papeleo es orden. Eso es un error que tenemos. ¿Cuáles son las formas de vencer estas barreras administrativas? Bueno, una es conocer muy bien la reglamentación, porque a veces estas barreras son inventos. O sea, a veces te piden papeles o requisitos que no existen. Entonces, una es saber muy bien los reglamentos y las leyes. Por eso la parte regulatoria es fundamental. O tener un asesor que te lo sepa. Dos, es siempre tener todo por escrito. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Todo comunicado va por escrito. Porque muchas veces las barreras administrativas se basan en eso, en vacíos en la comunicación. Entonces, si usted tiene todo por escrito, no va a haber problema. Tres, otra de las tips muy importantes para vencer las barreras administrativas. Tratemos de usar el diálogo al inicio, pero tampoco tenemos que ser dejados. O sea, si usted ve que se está sucediendo una injusticia, tampoco tenemos que decir resignarnos. Hay que saber qué luchas pelear. A veces hay que hacer una carta más o 2 cartas más o corregir un formulario. A veces es necesario, pero a veces no. Hay que saber qué luchas, eso tiene que ver un poquito con la experiencia. Hay luchas que hay que dar y hay luchas que no. Pero siempre tratemos de ser asertivos. Eso se lo digo por experiencia, porque a mí me ha costado. Trato de ser lo más asertivo posible. A veces me molesta la burocracia. Pero, y lo otro es ser ayuda a todos. O sea, en el sentido de que cuando avancemos, tratar de que disminuir esos trámites, facilitar los trámites, ayudar, ser accesibles nos va a permitir ayudar en el futuro a otros que vienen detrás de nosotros. Viene el 9, que es la implementación. Aquí viene lo difícil. Ahora sí, hicimos los 8 pasos, innovamos, investigamos, vencimos las barreras, pero ¿qué es implementación? Básicamente implementar es lo que investigamos, lo que innovamos, ponerlo en práctica. Y eso cuesta, porque eso no depende a veces solo de nosotros. Depende de muchas personas. Lo primero que hay que tener claro desde el inicio de la investigación es cómo vamos a implementar esto. O, si no lo vamos a implementar, ser conscientes de que no lo vamos a poder implementar a no ser que pasen X o Y circunstancias. Voy a poner un ejemplo con las investigaciones que estamos haciendo en este momento. En la facultad, en el INIFAR, estamos trabajando con 2 medicamentos, Favipiravir y Remdesivir, gracias a una alianza con Laboratorios Alcames. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Y cuál es lo que podemos llegar? Hacer el equipo de trabajo, divulgar,
hacer las formulaciones, hacer el control de calidad, la validación de métodos analíticos, los estudios de estabilidad. ¿A quién le toca implementar esto? A la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud. ¿Lo puede implementar? Si ellos desean, si los estudios clínicos demuestran a nivel internacional que esto funciona, si verdaderamente todas las tabletas o las formulaciones pasan todos los controles de calidad. O sea, tenemos que ser conscientes verdaderamente de lo que podemos hacer. Eso nos va a ayudar a evitar la frustración. Porque muchas veces queremos forzar al sistema a que haga lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros tenemos que saber a dónde llegar. Para mí la implementación en este caso es llegar y entregar toda la documentación al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social. Hasta ahí llegó. El paso siguiente no depende de mí. Entonces yo no puedo llevarlo a cabo. En las empresas que ayudamos, nosotros tenemos más de 60 empresas ARPIMES. Ahí sí nos toca un poquito más allá. Digamos, si desarrollamos una fórmula, esa fórmula también les apoyamos con el registro sanitario, y entonces a veces nos toca apoyarlos en el laboratorio para escalar un poquito la formulación y para que ellos lo vendan y resolver problemas a nivel, por ejemplo, de que una formulación tiene algún problemita de control de calidad o algún problemita que no está saliendo la fórmula como inicialmente se desarrolló, entonces, o alguna queja o lo que sea. Entonces, hay formas, hay que ser muy claro desde el inicio hasta dónde vamos a llegar y saber qué es la implementación que deseamos. No siempre la implementación es que eso se masifique. A veces la implementación implica en cumplir el objetivo claro que definimos al inicio. ¿Cuáles son las etapas de la implementación? Lo que les decía. Cada etapa la tenemos que definir desde un inicio. Por ejemplo, la primera, hacer un dossier con toda la información científica y informarle a las personas. Segunda etapa, desarrollar la fórmula. Tercera etapa, validar el método analítico. Cuarta etapa, control de calidad. Quinta etapa, estabilidad. Eso son etapas de implementación de un proyecto. Y tenemos que tenerlas claras para ir cumpliéndolas una por una. Algunas etapas de esa implementación no son de nosotros, son de otros. Y entonces tenemos que saber qué depende de nosotros y qué no depende. Otro ejemplo, ¿quiénes son los que implementan? Bueno, y vuelvo a repetir, dependiendo. Si, por ejemplo, vamos a hacer un control de calidad, el que implementa es, en este caso, para nosotros, la YAFA o la BioFar. Formular, bueno, la FITEC o el Departamento de Tecnología Farmacéutica, el curso de Tecnología Farmacéutica nos está apoyando. El registro sanitario, bueno, si hay alguien especialista en eso. Pero ya, dárselo a un paciente, no, eso no nos toca a nosotros. Eso le toca al Ministerio de Salud o a la Caja del Seguro Social si cree conveniente. Hay pruebas diagnósticas, por ejemplo, que también estamos desarrollando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Validar las pruebas diagnósticas, hacer la revisión científica, todo lo que usted quiera. ¿Nos toca llevar esas pruebas diagnósticas a campo? No. Algunos dirían sí. Entonces, ¿para qué lo están haciendo? Bueno, ahí es parte de la discusión que al inicio el grupo de trabajo tiene que saber hacia dónde va el proyecto. Porque, vuelvo a repetir, si no todos tienen claro cuál es el objetivo final del proyecto, al final esto va a generar un problema que va a ser muy difícil de solventar. Y el último paso, que es el más difícil, que es evaluar. Básicamente la evaluación. ¿Qué significa evaluar? Evaluar es complicado, dígamelo todos los que son profesores aquí, porque tiene que basarse en criterios para mí, y aquí voy a hacer objetivos y subjetivos. Hay criterios objetivos muy importantes y la mayoría cree que evaluarlo es solo de criterios objetivos. Puede ser que alguien tenga opiniones diferentes. Yo creo que la evaluación se basa en criterios objetivos y subjetivos. Desgraciadamente los criterios subjetivos sí son muy importantes porque al hacer solo criterios objetivos aislamos los resultados del entorno y eso casi siempre termina en un desastre. O sea, yo sé que la subjetividad es muy cuestionable. Aún la subjetividad tiene que basarse
en ciertos parámetros, ¿verdad? Cuando yo hablo de subjetividad no es que me caiga mal alguien o me caiga bien, pero normalmente para hacer análisis objetivos que no sean tan terribles, uno se debe basar en directrices, digamos, como competencias o valores que uno desea tener. Y eso, aunque siempre va a ser subjetivo o escalas, va a permitir tener un poquito más de objetividad en la subjetividad, valga la redundancia. Otra de las formas de evaluar la subjetividad es haciéndolo con personas, porque se contraponen las opiniones y, por ejemplo, eso es muy importante en el momento de dar contexto a una situación. Lo objetivo es lo más fácil. Bueno, por ejemplo, pasa la prueba de solución, pasa el control de calidad de uniformidad de contenido, pasa identificación, pasa esto, pasa. Eso son ya incluso ahí diseños, o a no ser que haya que hacerlo, pero normalmente hay parámetros ya diseñados para esto. El tema de lo subjetivo es evaluar en el sentido de que, por ejemplo, el proyecto va por buen camino. Necesitamos parar en este momento porque nos estamos atrasando o porque o el proyecto no va a llegar a ningún lugar, porque no estamos trabajando en equipo. Necesitamos, por ejemplo, evaluar si el equipo de trabajo va a completar el objetivo final o solo va a quedar parcialmente completo. Esas subjetividades de contexto son muy importantes. Ahora, un ejemplo, tenemos el problema de no entrar a los laboratorios todos los días. Y entonces, eso es algo que hay que poner en contexto para evaluar algo, para evaluar el proyecto. Si usted tiene un proyecto y no puede entrar a un laboratorio, lo que hacía antes normalmente, o tiene menos personas o medios colaboradores, o tiene personas con problemas de salud que no van a poder llegar, ¿qué hacemos? Son cosas que uno tiene que evaluar y son muy importantes. ¿Cuál es la mejor forma de evaluar? Bueno, ya se las adelanté. Es tener criterios objetivos y subjetivos. Pero tanto los criterios objetivos y subjetivos tenemos que hacerlos desde el inicio. O sea, desde el inicio tenemos que plantear la evaluación. Aunque este es el último punto, el punto 10, para mí es el punto inicial. Cuando usted ya tiene bien establecido su objetivo, la evaluación tiene que estar escrita desde el inicio para saber y evaluación por etapas, porque ese es el otro punto. No podemos evaluar solo el final, sino tenemos que evaluar por etapas. Y esas etapas tienen que tener parámetros objetivos y subjetivos. Y finalmente, cómo enfrentar los resultados positivos o negativos. Y eso es lo más difícil, porque muchas veces, y volvemos a lo que les dije al inicio, nos enamoramos de la idea. Y si nos enamoramos de la idea, podemos decir, ay, qué novia más bonita, qué novio más bonito, y qué novia más bonita, y qué novio más bonito, y así. Pero nunca evaluamos sus defectos. Y sabemos que cualquier persona tiene defectos y virtudes. Entonces hay que equilibrar esas dos cosas. Cuando los defectos superan a las virtudes, es el momento de parar. En el caso de un medicamento, cuando los resultados negativos superan a los positivos, hay que parar. Y a veces esos resultados negativos no son necesariamente del proyecto, son, por ejemplo, del equipo de trabajo. A veces son por falta de recurso económico, a veces son simplemente porque perdió interés en la investigación. Entonces, son variables que hay que tener en cuenta desde el inicio para que luego no tengamos un problema al momento de evaluar. Y cuando ya lo hacemos desde el inicio, nos evitamos muchas complicaciones. Perdón, se me faltó. En resumen, lo importante es resolver el problema, no la idea o las ideas para resolverlo. El innovar o investigar no son sinónimos, son actos intelectuales complementarios. Entre más conocimiento universal tiene la persona o grupos de personas, es más fácil sobrepasar los retos. Innovar e investigar nunca va a ser fácil, de una vez se los advierto. Debemos evaluar constantemente los resultados y ser objetivos. Y cuando una puerta se cierra, hay otras que se abren. Nunca hay que desmotivarse, hay que continuar. Si un proyecto no finaliza bien, habrán otros, pero debemos continuar. Muchas gracias y disculpe
No sé si cumplí con el tiempo o me alargué, porque yo a veces hablo más de la cuenta. Muchas gracias, Germán. Hay aquí unas preguntitas que dice, ¿qué opinas sobre la divulgación y el exceso de expectativas que genera la UCR, semanario o oficina de divulgación respecto al futuro de la credibilidad del trabajo mismo de los investigadores de la Universidad de Costa Rica? Eso es una pregunta muy interesante. Vea, no sé quién la hizo, pero me encantan esas preguntas polémicas. Bueno, veámoslo así. Y ese es el tema de la divulgación que yo les dije. Mucha gente está con una necesidad de obtener noticias. Entonces, a veces nos ocupa tener que dar noticias adelantadas. Y eso es un problema, porque tiene razón la persona que hizo la pregunta. Puede ser que usted, por dar una noticia adelantada o sin haberla pensado suficiente, que genere una falsa expectativa y eso te va a dar un resultado negativo. Entonces, uno tiene que ser muy objetivo en lo que va a decir. Y a veces a uno se le come la lengua porque uno cree más o a veces incluso tiene más información y uno no puede decirla. En este momento nosotros nos está pasando y yo he tratado de manejar lo más objetivamente posible esto. Por ejemplo, ya concluimos, nosotros hace más de 4 meses, para darles una noticia, estábamos trabajando con estos medicamentos Remdesivir y Favipiravir y hubo un pequeño fuga de información. En una conferencia de prensa se le preguntó al ministro y el ministro tomó una actitud un poquito negativa, tal vez porque no entendía el proyecto. Eso nos dio algo bueno de esa consulta que se divulgó el proyecto que estábamos desarrollando. Apareció esta alianza que tenemos con Alcames y creo que el proyecto va muy encaminado, muy bien. Pero a veces la gente quiere que las cosas se resuelvan ya y no todo se resuelve ya. En este caso, por lo menos, creo que tiene razón la persona. Hay que divulgar, por eso les digo, comunicar y divulgar en etapas. No se puede divulgar todo un solo día porque se generan falsas expectativas. A mí me preocupa mucho que la gente se le den esperanzas y que luego se decepcione tanto que pierda esa esperanza. La idea es darle esperanza, pero de a poquitos. O sea, que vaya viendo el avance y que siga con la emoción, con ese interés, como de ver el próximo capítulo de la novela, ¿verdad? Eso creo que es muy importante, pero no dar falsas informaciones. Y en esto hay que tener cuidado porque los periodistas a veces no es culpa del investigador sino el periodista que no entiende el mensaje. Para terminar, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de desarrollar fórmulas. En la jerga de nosotros, desarrollar es una investigación, pero a la gente lo entiende como fabricar en escala masiva. ¿Ya? Entonces, esos pequeños detalles hay que tener mucho cuidado cómo se dicen. Ok, la otra dice sobre el producto que están innovando. Dice que se han conversado con el Ministerio de Salud, ¿qué opciones les han dado con respecto a los estudios clínicos que hay que presentar para productos innovadores? Según el artículo 7.11.1 del RTCA de Registro de Medicamentos. Ok, nosotros, como les digo, yo traté de hacer esta presentación en base a mi experiencia, así que lo primero que he hecho es comunicarme con Raimundo y todo el mundo. Ministro Salas, doctor Macaya, el doctor Marín, ¿verdad? Creo. Marín, creo. Ministerio de Ciencia y Tecnología, todos. Yo, gracias a Dios, tengo cierta experiencia en regulatorio. Hay una ventaja de este producto. Ambos, digamos, vamos a ver. El primero, Favipiravir, es un producto que ya fue registrado en Japón. Entonces no sería un original, sino sería pues un genérico, en este caso un multiorigen. El tema de la indicación, eso ya pasaría no tanto al Ministerio de Salud, sino a la Ley de Investigaciones Biomédicas, porque se podría hacer como un estudio clínico. Entonces pasaría más bien al artículo 7 de la Ley de Investigaciones Biomédicas, y eso le corresponde a la caja. Nosotros no nos corresponde registrar ningún medicamento. Nosotros vamos a dar la formulación a la caja
o dar la formulación a cualquier laboratorio que lo quiera usar con todos los parámetros de calidad y de proceso para que ellos lo puedan hacer si así lo desean. Pero a nosotros no nos toca ese paso del registro y es el tema de implementación. Aunque yo podría decirle que podemos hacer ciertas partes más de la implementación, no nos toca a nosotros saber si el ministerio le interesa. En caso del Remdesivir, al igual que el Favipiravir, también ya tiene autorización en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Ahora, en este caso, como autorización de emergencia. Entonces, para ambos, para Favipiravir o Remdesivir, si a la caja le interesara o al Ministerio de Salud, porque los estudios clínicos lo demuestran y creen que es una solución viable, también está la vía del 117 de la Ley General de Salud, que le permite a la Caja de Seguro Social utilizar medicamentos sin registro sanitario. Complementario, vuelvo a repetir, a el artículo 7 de la Ley de Investigaciones Biomédicas, en donde podría ser en base a un protocolo muy estricto para pacientes, porque eso es muy importante, lo que les decía, no hay que brincarse ningún paso, porque si nos brincamos, o sea, la regulación no es muy flexible, pero puede haber puertas que se pueden abrir y cerrar siempre con una base científica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera concluir entonces agradeciendo en nombre del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia de Farmacia de Costa Rica al doctor Madrigal los valiosos aportes que nos ha dado en esta conferencia. A todos ustedes por su participación. Indicarles que tendremos 3 actividades académicas ya programadas para la próxima semana, el martes 11, el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto, las cuales se estarán divulgando por el Facebook del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Doctora, ahí creo que hablan alguna compañera. Dice la doctora Dixiana. Es que yo casi no veo, doctora, perdón. Dice algo Es que lo están haciendo en el chat, entonces... Sí, voy a leerla. Voy a leer aquí, a ver si puedo leer, discúlpenme. Dice, las barreras administrativas no deberían de existir. El burócrata que pertenece a la parte administrativa existe para ayudar a los investigadores a cumplir los requisitos de la normativa necesarios pareciera que el mundo es al revés. El tema que ya abordaste un poco de las barreras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí Keren me pregunta, ay, no Keren, no me pregunta. Germán, perdón, pero ya, o sea, vamos ya cerrando. A terminar porque ya se nos... Bueno, dígale a la doctora Dixiana que con mucho gusto le contesto la pregunta, si ella quiere que se la conteste, porque está interesante, perdón. Es que no la veo porque la pusieron en el chat y ya no... Es básicamente que el Comité de Farmacoepidemiología, creo, de farmacoterapia, dice que no hay evidencia. Que no tiene la evidencia, o sea, dice que según consulta farmacoterapia de la caja nos indicaron que Favipiravir no tiene la evidencia científica suficiente para considerarlo un tratamiento para COVID. Sí, pero bueno, ahí nada más, eso es un criterio del Ministerio de Salud y como le digo, lo que a nosotros nos corresponde es saber hasta dónde llegamos. Si el Ministerio no lo autoriza o la caja no lo autoriza, es su autonomía y ellos tienen mi total apoyo. Yo puedo hacer lo que puedo hacer, que es lo que se está haciendo en otros países, que es a fabricar el medicamento, dar todos los parámetros de control de calidad y ya si se puede usar, eso ya no me toca a mí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias a todos por la participación esta noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lore. Gracias.